Mi nombre es Karina Abdusalamova, soy periodista, gestora cultural y vivo ya bastante tiempo en México, en Latinoamérica, y a lo que me interesa, como mis intereses son antropología, son cultura, música y pues creencias. Entonces, este tema de Tasca, porque el post-punk ruso se volvió tan popular fuera de Rusia, se me ocurrió después de una conversación que tuve con amigos. Hace algunos meses hice un playlist de música rusa nueva, porque me sorprendió la calidad y la cantidad de grupos nuevos que aparecieron en la escena, no solo rusa, sino también como afuera, en soviético, en los espacios postsoviéticos, decimos. Entonces, la cantidad de esas bandas que tenían como este sonido muy auténtico, muy particular, que no sonaba como alguna cosa, no sé, de Londres, de París, de, no sé, Madrid, como solía ser, porque en 2000 hicimos como desde 2001 hasta tal vez como 2012-13, la música rusa como alternativa, independiente, siempre era como un tipo de una copia, podría ser una copia muy buena, pero de la música que ya escuchamos en otras partes. Pero algo ha cambiado en los últimos 10 años y algo ha aparecido, una tendencia bastante interesante que yo de verdad noté hace muy poco tiempo. Y esa tendencia era este sonido muy particular, especialmente sobre, si nosotros hablamos sobre post-punk, ¿no? Pero este playlist que hice contenía varios géneros, desde pop electrónico, unas baladas como así tipo rock, y claramente post-punk ruso, no ruso, pero en idioma ruso, decimos. Entonces, cuando lo puse a mis amigos, me pidieron traducir las letras de algunas canciones. La primera, sí, me acuerdo bien, era de una banda que se llama Angel, y la canción se llamaba Snieg. Y es un dúo electrónico, como dúo pop, bastante rítmico, muy bailable. Entonces, la chica cantaba sobre las cosas que como su pareja quiere descubrir que está escondido abajo del nieve. Entonces, cuando le dije, no, pues está buscando que está escondido abajo de nieve, me dije, no, cool, nice. Entonces, la próxima canción era de la banda Muy, la canción Muy es nosotros, y la canción se llamaba Возможно, tal vez, quizás. Entonces se narraba sobre dos amantes que tenían que matar uno a otro, ex amantes, ¿no? Para que nunca sucederán nada más, ¿no? Como no podrían estar juntos nunca más. Solo era como la única condición en que podrían separarse, ¿no? Entonces, y esa canción pues inspiró un feminicidio real que pasó entre adolescentes. Un chico mató a su expareja justo porque fue como inspirado, como que tomó esta canción, la letra de esta canción como una instrucción, ¿no? Y estamos hablando de los chicos de edad como 15, 16. Entonces este chisme yo también sabía. Les conté y me dijeron, órale, qué interesante. Y otra canción, la última traducción que hice era de la banda Ritual Uslugi, que se traduce como servicios funerarios. Y la canción era Letanía Boa, que es no hubo verano, ¿no? Entonces es sobre verano que nunca
ha llegado y es como una metáfora de una tragedia romántica, otra cosa, ¿no? Entonces tuve que detenerme para no arruinar la fiesta con esas traducciones, pero justo después de esto me di cuenta que es muy interesante la cantidad de esa tristeza y pues la tendencia que la música, no solo la música, pero cultura rusa en general tiene para como celebrar tristeza, sufrimiento, desesperación. Se me acordó que en 2000, ahora no sé, pero los nacionalistas rusos tenían un slogan que decía «Россия для русских», que traducía «Rusia es para los rusos», ¿no? Y una vez yo estaba caminando por las calles de Moscú y vi otro slogan que decía «Россия для грустных», que traducía «Rusia es para los tristes». Entonces fue como un juego de palabras. Y eso me pareció bastante, pues, mucho más realista que «Россия для русских», porque, pues, rusos, hay un montón de naciones que viven en Rusia, entonces hablar de una sola, pues, es una mentalidad bastante limitada, ¿no? Como que es imposible. Pero esta cosa de tristeza, esa cosa de una sensación muy, muy distinta, una sensación de tristeza, angustia, muy particular, se refleja en una anécdota sobre el escritor ruso Vladimir Nabokov. Nabokov no solo era como un escritor, un revolucionario del lenguaje, poeta y muchas otras cosas, pero también era traductor. Entonces él tomó el trabajo de traducir el poema de Pushkin, de Alexander Pushkin y Eugenio Onegin. Ahí él tuvo un problema porque según él no sabía cómo se podría traducirse la palabra toska. Y Nabokov explicó así, como que su reto de traducirlo, Nabokov explicó así: es la sensación de una gran angustia espiritual sin una razón específica. También puede ser un anhelo sin nada que anhelar, nostalgia, mal de amores. Bueno, entonces como esto, aunque es como varias, muchas definiciones bastante distintas, pero ese rango de sentimientos contenía la palabra toska. Y me pareció muy interesante que esa palabra aparece en una canción de la banda de post-punk Молчат дома. Es una banda de Belarus. Yo creo que mucha gente en Latinoamérica ya conoce bastante bien lo que hace esta banda, porque pues, ya se volvió bastante famoso. De verdad, no me acuerdo muy bien ahora desde qué año están, como tal vez estamos hablando de como 2017, 6, pues era antes, pero ya tiene varios discos y bueno, y tiene ese nombre, esta canción que tiene el nombre Toska, y eso tal vez significa que desde el tiempo de Nabokov las vibras y temas de arte eslavo no han cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, antes de realmente hablar, aunque para entender mejor la situación con post-punk ruso, yo creo que es importante entender un poquito, conocer un poquito las raíces de cuáles son de esta música, ¿no? Entonces, para esto nosotros tenemos que ir a los años 80 y como la banda más icónica, más emblemática de este tiempo, que tal vez puede ser referente más claro, transparente de la música post-punk contemporánea en ruso,
sería la banda Quino, y mucha gente conoce esta banda. Yo no voy a abrir tal vez ojos a casi a nadie, pero sin querer ser original, me interesaría como hablar no solo de banda y de su arte, sino también del contexto político, porque especialmente para las bandas de Unión Soviética el contexto político tenía un papel tremenda, ¿no? En todo, en ideología, en formato de la lucha, en los textos, como que eran parte del ambiente, aunque eran como contraambiente, o más bien revelaban las dificultades, las fallas del régimen, ¿no? Pero justo para hablar de esto, nosotros tenemos que pensar en cómo era la cultura en Unión Soviética. Claramente que pues ahora no tenemos tanto tiempo para hablar cómo era, pero para hacer como una generalización es importante, o más bien como tomar unos puntos más importantes, es reconocer que la cultura, como en la cultura, en la URSS existían dos como mundos, y eran mundos muy distintos, casi paralelos. Mundo de la propaganda oficial, que glorificaba los logros de la URSS y el socialismo, y el mundo de la cultura no oficial, de la cultura underground, que era más bien justo este reflejo negro de todo lo que el régimen trataba de esconder. Entonces, en la cultura oficial nosotros tenemos realismo soviético, canciones sobre el espacio, películas sobre los héroes de la guerra y del labor, ¿no? Eran como los personajes así valientes, inocentes, llenos de entusiasmo para servir a su patria. Todo esto, ¿no? Nosotros vemos la sonrisa de Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio, y esa sonrisa es como más dulce que la sonrisa de Mona Lisa, porque pues es la sonrisa de un ciudadano ejemplario soviético, el orgullo del país, ¿no? Y a la vez nosotros tenemos esta otra cultura que se esconde, que es como muy que se expresa a través de las ideas de decepción, de deseos de cambio, de rebelión social, de muchas como formas muy vanguardistas y muy únicas, ¿no? Y mientras el sistema se debilitaba, como más debilitaba el sistema, ¿no? Más poder obtenían las voces del underground soviético. Entonces, en los 80, la escena llega a su máximo, a su plena potencial, porque en arte, en cine alternativo, en casi todos campos que existen. Y por eso Quino se vuelve a un fenómeno sumamente importante para la época, ¿no? Estamos hablando de pues la canción, tal vez la canción más importante de la banda. Bueno, también como que sin esto más importante, menos importante, pero bueno, una de las canciones más famosas que tiene Quino se llama Perimen, Los Cambios. Y esta canción fue escrita en 1985 y era el año cuando inició la perestroika. El sistema de reformas, el sistema de ideología que prometía dar mucho más libertad y mucha más transparencia a las políticas de la URSS, ¿no? Que prometía un nuevo mundo, ¿no? Que justo lo que la gente estaba esperando. Y en la canción
Víctor Tsoi, líder de la banda, dice, los cambios exigen nuestros corazones, los cambios exigen nuestros ojos, ¿no? Y, y estos cambios, ese es como esta necesidad de los cambios, era una cosa que unió a todos los ciudadanos, a toda la gente en Unión Soviética, no importa qué tan complacientes o qué tanto conformes con el régimen eran, pues de todas maneras la vida se volvía más difícil cada vez y pues no se podría expresar esto a través de los canales oficiales de propaganda porque solo servía pues a las fines de glorificar el régimen, ¿no? Entonces, aunque era como la música tosca y la música pues rock, ¿no? Como así algo pues bastante rústico, ¿no? Como salvaje. Esta canción se volvió a un himno de la época que unió mucha gente, que unió un montón de gente muy distinta. Tsoi conoce todo el mundo, no hay gente en Rusia, ¿no? No hay gente que no conoce quién es Víctor Tsoi y eso es importante, pero aunque esta canción en particular daba esperanzas, que no en general hacía canciones que, bueno, sí reflejaban la realidad de algunas clases más marginalizados o artísticos. Y bueno, lo interesante es que en la URSS existía una ley que te prohibía hacer parasitismo social. Eso se llamaba tuniatstva. Entonces, pues la gente que estaba, que hacía este crimen, ¿no? Podría ser acosados penalmente, ¿no? Como podrían ir a la cárcel por no tener trabajo, entonces, o no estudiar, o no pertenecer a algún colectivo, no sé, ¿no? Oficial que podría pues existir en los ojos del gobierno, de la régimen. Entonces, Víctor Tsoi escribe la canción Бездельник número 1, Бездельник número 1, vago número 1, donde dice que pues yo soy vago, no tengo ningún objetivo en mi vida y bueno, como que soy más inútil que pues, un montón de basura, ¿no? Entonces, y esto como también se refleja la época, que pues la persona que sí era una de artistas, tal vez era en algún momento artista más importante y más influyente, pero justo por lo que pasaba en su país, lo que pasaba pues como que no podría ser útil, ¿no? Solo escribiendo las canciones, solo, no sé, como viendo la vida. Y otra canción que también me gusta mucho como una metáfora, ¿no? A esta otra edad, a esta otra realidad, a este mundo paralelo, es paquetilla de cigarrillos, pachka cigarette. También dice, si se encuentra en tu bolsillo el paquete de cigarrillos, eso significa que no es tan mal, ¿no? Hoy todavía está bien, ¿no? Entonces, si nosotros medimos nuestro bienestar a través de el paquete de con cigarros que se encuentra en nuestros bolsillos, pues es una medida muy interesante, ¿no? Entonces, esto era como la época decimos como que de los cambios, de los
cuando la fuerza de underground soviético se unió con justo con los espíritus el espíritu de la gente, ¿no? Pero en general yo siento que la música en ruso, a través de ser muy como no solo es como política, y es como una de sus características, o era política, porque nosotros ya vamos a hablar como los cambios, ¿no? Sino también está muy enfocada, está muy arraigada en la tradición de literatura, en la tradición literaria, porque yo siento que los textos siempre, casi siempre, tienen una mayor importancia que la música, ¿no? Como que sí, la música es importante, pero la técnica no es tan desarrollada como si nosotros comparamos los grupos de rock no sé, de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Rusia, de Unión Soviética, no. Pero las canciones siempre como tenían este significado filosófico existencial, como doble sentido, no en sentido como de vulgar, ¿no? Sino como siempre eran como metáforas, ¿no? Metáforas que yo veo muy parecidas a los que usaban los clásicos de literatura rusa, ¿no? Como que los motivos de camino, los motivos de destino y cosas así, ¿no? Y por ejemplo, si nosotros hasta hablamos del punk de los 80, que la escena de punk de los 80 en Unión Soviética pertenecía a Siberia. Siberia regaló al mundo y pues por lo menos a Unión Soviética los artistas como Igor Letov y Yanka Diaghilev. Y Igor Letov era el líder del banda, tal vez banda más famosa de punk ruso de los 80s, que se llamaba Grazdanskaya Oborona, a la protección civil, podemos traducir. Y Yanka Diaghilev era también parte de esta banda, pero también ella hacía su propia su propia música, que era mucho más folky, era mucho más tal vez como personal. Es interesante porque nosotros estamos hablando de una niña, bueno, no niña, adolescente, una mujer muy joven, como en sus en inicios de los 20, ¿no? Y que pertenecía a punk, ¿no? Entonces nosotros no esperamos mucho de punk, esperamos una forma de protesta, pero puede ser una protesta bastante básica, ¿no? Pero ella refería, y como que su poesía, sus textos, eran como referencias a los poetas tipo Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva, Gumilev, a los poetas de la Edad Plata en literatura rusa. Entonces tuvo como en siglo XIX, esa edad oro, ¿no? Estamos hablando de Pushkin, Gogol, Tolstoy, Dostoyevsky, todos esos héroes que nosotros todos conocemos. Y la plata era a principios del siglo XX y eran los poetas en la mayoría, ¿no? También existía, y Mayakovsky también era parte de este grupo, ¿no? No grupo, pero de este movimiento, no sé. Y bueno, entonces
chica que tenía muy pocos años y tocaba en grupos, en bandas punk en Siberia, daba referencias y como sus referencias, sus inspiraciones eran esos poetas, ¿no? Entonces, cuando pensamos en esto, como que decimos, sí, claramente que pues yo puedo entender por qué la música de Rusia como que no puede ser tan globalmente entendida, porque pues para esto vas a necesitar aprender ruso, ¿no? Y el contexto y la tristeza, ¿no? Y muchas otras cosas, pero yo espero que pues, después de esta autoplática, va a ser un poquito más, vamos a tener un poquito menos preguntas, o va a ser un poquito como vamos a acercarnos a este entendimiento, ¿no? de la música y de la música rusa contemporánea. Disolución de la Unión Soviética, el colapso pasa en 1991, ¿no? Los cambios de que habla Tsoi en sus canciones, que no, pasan, ¿no? Y pues 10 años, la Rusia está salvaje, está sofocándose en capitalismo, en el neoliberalismo, en las libertades, en jeans, en chicles, en McDonald's, en todo esto. Y es justo interesante porque mi generación, la gente que ya ahora tiene 30 años, que nacieron más o menos en este periodo, éramos niños, ¿no? Es justo cuando nosotros crecimos, como de 1 a 10 o de 1 a 12 años, no sé, eso continuaba, ¿no? Era como la realidad que de verdad parecía mucho a la realidad en México en lo mismo tiempo. Lo mismo cuando entró neoliberalismo como en 1994, ¿no? En México. Entonces, nosotros éramos esta generación que creció totalmente en condiciones muy distintas a las condiciones de nuestros padres, abuelos y bisabuelos, y por eso tal vez puede ser que no, pero tenemos más cosas en común con la gente de nuestra generación, pero de otros países, que por ejemplo con nuestros hermanos más grandes o nuestros padres, ¿no? Porque la manera en que aprendimos sobre música y no sé, como cine, ¿no? Como que de todas maneras vimos telenovelas mexas y argentinas, y pues tuvimos MTV y vimos como, no sé, como conocimos Blur, conocimos estos dibujos animados tipo Daria, ¿no? Entonces, todo esto, yo creo que también ayudó a globalizar nuestra sensación de tristeza, a hacerlo más como poder traducirlo, algo que Nabokov no pudo hacer con Eugenia Onegin, pero nosotros tal vez pudimos, porque estuvimos mucho más conectados a lo que estaba pasando en el mundo en este momento. Quizá es una teoría, pero sí. Entonces pasa este tiempo, estamos hablando de los 90s, las salvajes 90s, y cuando también yo puse en playlist que preparé para esta plática la canción de Manietechka. Es una cantante, pop cantante rusa, apareció hace varios años, algunos, pero no es nada vieja, es muy recién. Y bueno, Manietechka
escribió canciones sobre los 90 y decía que en los 90 mataron a la gente y todo el mundo andaba desnudo, ¿no? Como que pues pintando una imagen de tiempos muy salvajes, tiempos incontrolables, con mucho crimen, con mucha libertad, con mucho caos, nadie entendía qué estaba pasando. Entonces, este tiempo no duró mucho porque al parecer, quién sabe cuáles son las razones, puede ser que, bueno, quién sabe. Y pues llega Putin en los 2000 llega Putin y ya desde ahí nuestra generación, como si hubiéramos querido votar por algo más, ¿no? Como en nuestra vida, porque estamos hablando de toda una generación de 20 años, ¿no? Y yo todavía no tengo 40, entonces como Putin está en el poder más tiempo que tengo derecho de votar. Y bueno, en este tiempo pasa otro cambio político. Llega estabilidad que tanto quiere el pueblo ruso, que ya se cansó de tanta movida y caos y pues no sé, como falta de control. Y Putin viene con control, Putin viene con mucho poder, Putin viene, entonces, y esto empieza a reflejar, esta estabilidad empieza a reflejar los procesos en la cultura. Y también pues estamos hablando de ya posmodernismo, estamos hablando de poshistoria, que cosas ya no pasan, como que ya son repeticiones de repeticiones y la cultura se recicla. Y entonces, poco a poco, especialmente si nosotros hablamos de tiempo de 2011 hasta 2013, cuando empezaron protestas contra... Esas protestas empezaron por el fraude en elecciones y al principio eran muy bien organizados, bueno, siempre eran muy bien organizados, pero más bien era muy nuevo y mucha gente empezó a salir y hacer cosas, expresar su opinión, sentirse importante y todo esto. Entonces, y eso inspiró un montón de cosas, inspiró un montón de movimiento el término que en inglés es learned helplessness, en español yo creo que es, no sé, no me acuerdo, pero es justo esa sensación cuando piensas que no puedes cambiar absolutamente nada y nada depende de ti. En 2011, de 2011 hasta 2013 empezó a cambiarse un montón, ¿no? Pero se acabó bueno, de nuevo en una desesperación porque pues no se pudo lograr, como se pudieron lograr algunas cosas y otros como los objetivos más grandes, supongo, no, entonces, y ahí aparece esta nueva sensación de desesperación, de angustia y de entendimiento que eres muy chiquito, que esta nueva tasca que empieza a traducirse a través de la música y en este caso empieza a pegar un montón afuera de Rusia y pues los espacios en donde, por ejemplo, Molchanama es una banda de Belarus y hay muchísimas bandas de Ucrania, muchísimas bandas de otras partes que también usan ruso, ¿no? Como que son increíbles esas bandas. Entonces, es lo que empieza a pasar, que tristeza de repente se traduce en un sonido
que se entiende afuera, que se entiende sin hablar ruso, ¿no? Y hasta como que si nosotros escuchamos las canciones, no sé, por ejemplo, hablamos de Malchadama de nuevo, ¿no? Al parecer la única banda que conozco. Yo no puedo escuchar, muchas veces yo no puedo escuchar qué dicen, ¿no? Algunas palabras sí, pero muchas no, como que no puedo distinguir, ¿no? Entonces, yo creo que esto es tal vez la primera vez si nosotros hablamos de música alternativa rusa, media contemporánea, moderna, ¿no? Cuando el texto deja de importar. Y cuando el texto deja de importar, porque encontraron las maneras de expresar ruska toska, angustia rusa a través de música, en este momento empieza a salir del país y del territorio de frontera y empieza a agarrar la fama internacional y entendimiento, no solo fama, pero también porque es interesante hablar con la gente de Latinoamérica. Por ejemplo, en Bogotá, no sé si existe todavía, pero en 2015 existía un bar en Chapinero donde siempre vas, y nosotros con mi amigo siempre lo llamamos Motorama Bar, porque pues siempre si pasas 40 minutos en este lugar, siempre vas a escuchar por lo menos 2, 3 canciones de la banda Motorama, ¿no? Y aquí también escuchar, como que no sé, yo creo que un setting así perfecto para escuchar post-punk ruso es como ir a Tlatelolco, ¿no? Y estar así tirado en, no sé, en donde en pasto, así viendo los pues esos edificios deprimientes y bonitos a la vez, claramente. Y bueno, yo creo que eso es lo interesante, es el cambio que ha pasado, que tal vez vino con globalismo, tal vez vino con nuestra conexión esos 10 años, bueno, no 10 años, seguimos, ¿no? Conectados, se supone, ¿no? Pero con como tiempo de crecimiento, cuando pudimos agarrar los códigos internacionales y entender cómo traducir algunas cosas que antes solo pertenecían o fueron entendidos por la mayoría, por hablantes, por rusohablantes, ¿no? Entonces, y ahora se puede, ¿no? Entonces eso me parece muy, muy interesante, pero de todas maneras yo decidí en el playlist que hice, no solo hay, pues la mayoría como tiene ese sonido post-punk, pero también pues algunos hip hop, algunas canciones pop contemporáneas, puse Yanka Diaghilev, aunque va a ser difícil entenderlo, pero tal vez no sé si se puede sentirla. Y pues espero que lo disfruten y aprenden algo sobre este género misterioso que ya no es tan misterioso porque ya pudimos lograr traducirlo en un idioma internacional. Espero que les gustó la guía chiquita sobre la conexión que tienen entre ellos, la música, historia de Unión Soviética, desde Unión Soviética hasta nuestros tiempos. Espero que aprendieron algo interesante y muchas gracias por su atención y hasta luego.